Bien, muy buenos días de nuevo para todas, para todos. Vamos a iniciar con nuestra cátedra de sostenibilidad. En esta ocasión están muy cordialmente invitadas a la conferencia Acuerdo de Paz, Cambio Agrario y Persistencia de la Guerra en Colombia. Tenemos como invitada a la profesora Irene Vélez Torres, quien es profesora de la Universidad del Valle. Ella además es doctora en Geografía y Geología de la Universidad de Copenhague. Tiene una maestría en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia y también tiene un pregrado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros es muy grato hacer esta cátedra de sostenibilidad en los temas de Acuerdo de Paz, Cambio Agrario. Fue un profesor del Departamento de Humanidades quien nos sugirió el nombre de la profesora Irene, y en las primeras conversaciones que tuve con ella cuando le hablé de la cátedra de sostenibilidad, pues en estricto sentido como que aparentemente no hay una relación directa, ¿no? Y en algún momento, Irene, si recuerdas, te dije, es que sin paz no hay sostenibilidad. Y sin paz no, nunca va a haber sostenibilidad en el campo colombiano y por supuesto en Colombia. Y por eso consideramos bastante pertinente que pudiera traerse esta reflexión de lo que está pasando en el campo colombiano después de los acuerdos. Máxime porque nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, desde que empezaron los diálogos entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de la FARC-EP en La Habana, empezamos a hacer un acompañamiento, un seguimiento y a tratar de hacer lo que hemos llamado una pedagogía de los acuerdos y después de lo que fue el acuerdo final. Entonces, consideramos que es una contribución muy pertinente y, por otro lado, porque hemos venido, digamos, redimensionando la reflexión frente a la sostenibilidad, la cual no se ampara solamente en las discusiones o reflexiones propiamente ambientales, sino que tenemos que hablar también de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en las cuales es posible pensar unos territorios sostenibles, una región sostenible. Entonces, en ese contexto es que te hemos invitado. Te agradecemos muchísimo la aceptación y que estés hoy aquí con nosotros para conversar sobre este tema. Entonces te doy la palabra, sin más preámbulos. Como ya sabes, tienes entre 30 y 40 minutos para que hagas tu presentación. En los últimos 5 minutos yo te avisaré para que vayas cerrando y después abrimos un espacio para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, y gracias a la Universidad Autónoma por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con estudiantes de posgrado y de pregrado de la universidad un poco sobre los avances de análisis que hemos hecho respecto al acuerdo de paz y sobre todo como a los cambios en la configuración agraria en Colombia relacionado precisamente con su implementación o su falta de implementación en los últimos 3, 4 años. Entonces, pues voy a compartirles mi pantalla para así también tener como una guía sobre qué es lo que quiero contarles hoy. En principio, la idea sería como ir capturando preguntas. Si hay alguien que tiene una pregunta muy urgente, puede interrumpirme, o sea, no tengo problema con eso. Lo que sí les pediría es que lo hagan a través del audio, porque como voy a estar compartiendo pantalla, entonces no voy a poder verles. ¿Me pueden, por favor, confirmar que están viendo mi pantalla? Sí, Irene, ya empezamos a verla. Listo, perfecto. Entonces, bueno, lo primero sería contarles un poco que esta información que voy a compartirles, como una elaboración que hemos hecho en conjunto con un grupo de investigación interdisciplinario en la Universidad del Valle, un poco en el marco del proyecto Paz Alto Cauca, que ha sido financiado por la Fundación Newton y que lideramos de la mano con la Universidad de Loughborough en Inglaterra. Este proyecto lo estamos desarrollando desde el año 2018 y antes de eso la Universidad del Valle había también financiado una investigación en el norte del Cauca, en donde estuvimos también precisamente indagando esta primera parte de la implementación del Acuerdo de Paz entre 2016 y 2018. Esto también para contextualizarles que este es un análisis de largo plazo, y es un análisis de tipo cualitativo. Entonces nosotros hemos estado ahí, hemos utilizado distintas herramientas metodológicas para poder
digamos, construir esta información crítica que hoy les presentamos. Algunas de ellas han sido como acompañamiento a las interacciones entre las comunidades y las instituciones del Estado. También hemos hecho algunas entrevistas, hemos hecho un proceso de diplomado a través del cual se han hecho documentales participativos, procesos de planificación agraria, agroecológica, y hemos estado, digamos, todo esto articulándolo desde una visión de investigación activista o militante. Eso quiere decir que estamos ahí también por una convicción muy personal y muy política respecto a la necesidad de que la academia teja una relación fuerte de solidaridad, de comprensión, digamos, de ayuda también, ¿no? De co-creación con las comunidades locales y en particular en el contexto de la construcción colectiva de paz, que yo creo que es algo que nos toca a todos y a todas. Entonces, hoy quiero contarles un poco cuál es nuestra visión respecto a el cambio agrario y en particular cómo esto se ha negociado en torno a una noción muy fundamental del acuerdo de paz, que es la paz territorial. Entonces, la paz territorial fue una construcción conceptual que surge desde el momento de los diálogos. Fue en su momento, por allá en el 2014, puesta sobre la mesa por los delegados del gobierno, eso lo vamos a ver un poco hoy, y fue aceptada en conjunto por ambas partes y se consolida entonces como una visión, digamos, que congrega diferentes enfoques diferenciales para la implementación del acuerdo. Nosotros lo que presentamos hoy es, de alguna manera, una revisión crítica de eso, intentando entender qué fue lo que se puso en consideración en términos conceptuales, pero también en términos prácticos, qué fue lo que sucedió a la hora de implementarse el acuerdo de paz desde esta perspectiva de paz territorial en el norte del Cauca. Entonces, para eso tengo estos puntos como de presentación. Vamos a hacer una brevísima introducción conceptual, sobre todo para aquellos que no están en los temas de peace building, entonces como para darles ahí unos básicos que les permita comprender un poco más dónde está nuestro debate. Después queremos presentar algunos datos, digamos, de cómo estaba el país antes del acuerdo de paz y cuáles son esas condiciones socioeconómicas fundamentales de la ruralidad que invitaron a que y que justificaron, fundamentaron un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano. Algunas de las nociones de paz que se pusieron en disputa durante el periodo de negociación y posteriormente, cómo se han ido construyendo esos mecanismos de paz, precisamente con el enfoque de paz territorial, pero ya, digamos, desagregados en mecanismos de ordenamiento del territorio y mecanismos de gobierno. Y finalmente, desde el cuarto punto hasta el final, un poco qué es lo que nosotros hemos visto en campo, y ahí nos vamos a adentrar a algunos ejemplos, digamos, de lo que puede verse en el norte del Cauca y que para nosotros significa entonces elementos de reflexión sobre cómo y a quién está beneficiando la paz que, digamos, puede ponerse realmente en cuestión de si es paz o no. Entonces, respecto a las nociones básicas, lo primero que deberíamos saber es que por allá en la década de los 60, Galtung, que era un noruego, entre académico y funcionario de la paz, digamos, de estos... Perdóname, Irene, una observación, tu presentación no está, se quedó en la primera imagen. ¿Tú no has pasado a otra? sí, sí he pasado. ¿Qué Eso. estará pasando? Eh, Y no está en forma de presentación, ¿no? sí, sí está en forma de ¿Sí está? presentación. Ah, bueno, aquí ve. Ahí Listo. ya vieron otra. Estás lo de nociones básicas de peace building, paz negativa, paz positiva, esa es la Ok, que está. déjame ver, voy a cambiar a ver si ahora sí fluye. ¿Cambió? No, Entonces están ahí. nociones básicas.
Ok, vamos a intentarlo nuevamente. Voy a hacer primero como pruebas técnicas hasta no estar segura que funciona. Ah, bueno. ¿Cambió? No. Ok, entonces no tengo ni idea qué está pasando. Ahora cambió. Sí, ahí sí cambió, Está, entonces está tal- dos puntos, nociones de paz en disputa. Ahorita volviste a la segunda diapositiva, al orden de la presentación. listo. Estamos ahorita en nociones básicas. Estás en la segunda diapositiva que se llama orden de la presentación. Am, Entonces, vale avanzar para que pases. ¿Sigue en la misma? Orden de la presentación, si está en la diapositiva 2. Voy a dejar de Ahora, compartir y voy a volver a compartir porque hay algo que está fallando, entonces bueno, listo. intentemos. Listo, listo. Dale. Hmm. Confírmenme, por favor, que de nociones básicas he pasado a 1 punto contexto de la guerra. Está en nociones básicas. Diapositiva 3. Sí, ahí. Mm. No sé qué está pasando. Y si yo lo hago así, digamos, sin modo de presentación, ¿ustedes ven? Sí, ahorita ya pasaste a la quinta diapositiva, estás en la cuarta, sí, vas pasándolo. Bueno, entonces hagámoslo así para no Ajá, demorarnos más en la... exacto, dale, ajá, Bueno, listo. eso. Entonces, les decía que quería arrancar por las nociones básicas, donde me interesan dos referentes, digamos. El primero es Galtung, que hacia la década de los 60 propone esta distinción entre paz negativa y paz positiva. Él está trabajando todos los temas de paz, hace parte como de organizaciones multilaterales que apoyan procesos de paz en el mundo y esta distinción la hace él llamando la atención respecto a la necesidad de que no solamente los acuerdos de paz se enfoquen en la dejación de armas, que es lo que él llama paz negativa, ¿no es cierto? O sea, hacer un desescalamiento de la violencia directa, sino que es necesario pasar a lo que él llama paz positiva, que es básicamente confrontar y resolver la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, digamos, esta visión dicotómica es muy útil para entender también cómo se han hecho otros acuerdos de paz en el mundo, pero también cuál es la tensión generalmente en el momento de negociación, y es que los gobiernos, digamos, el discurso hegemónico de los gobiernos es vamos a acabar con esta guerra, entonces vamos a atacar o a lograr una paz negativa en el sentido en el que reduciremos, controlaremos la violencia directa y, digamos, las agendas más progresistas son las que van a intentar ganar acciones sobre la resolución de la violencia estructural y de la violencia cultural. La violencia estructural se refiere sobre todo a las condiciones de desigualdad, marginación, que hacen parte como tal de la estructura del Estado. Y por otro lado, la violencia cultural se refiere a todas esas formas de la violencia que son menos perceptibles, que son violencias más lentas, que son violencias hechas cotidianas, que no necesariamente tienen acciones de confrontación directa o por las armas, pero que sin embargo generan graves afectaciones y victimización sobre población marginal. Entonces, digamos que esto es interesante porque en el caso de Colombia uno puede ver claramente que había un interés de que la guerrilla hiciera una dejación de armas, pero de ahí a lograr la paz positiva es entonces todo lo que queda por delante, si se quiere. Ahora, otro referente interesante es lo que se conoce como el local turn in peace building. Son dos autores que ya desde el 2013, McGuinty y Richmond, desde el 2013 proponían que había
una saturación, digamos, y una desilusión respecto a lo que se conoce como la paz liberal. Entonces, la paz liberal es una paz fuertemente anclada en las instituciones, en el fortalecimiento de las instituciones, y que, digamos, se hace en una dinámica de relación de poder tradicional entre el Estado y la ciudadanía, donde el Estado define políticas y en dirección top-down se realizan los ajustes institucionales y se realiza la construcción del Estado. Entonces, McGuinty y Richmond lo que dicen en ese momento es: estamos frente a un agotamiento de ese modelo y necesitamos hacer un local turn, en el que claramente la ciudadanía, incluso los actores armados y las comunidades víctimas puedan apropiarse de la agenda de la paz y desde abajo poder proponer transformaciones hacia la construcción de paz. Entonces, si se ve esta propuesta en diálogo con lo que fue la paz territorial en el caso colombiano, es precisamente una respuesta un poco a esa intención de ampliar la participación social para construir paz. Pareciera que ahí hubiera como un anclaje teórico, si se quiere, de los que fueron arquitectos de la paz en Colombia. Entonces, estos dos tengámoslos ahí como en un referente, porque vamos a volver sobre ellos. Bueno, digamos que en términos de contexto, ustedes conocen que el acuerdo de paz se propone en un momento en que la situación de violencia ha escalado. También se sabe que desde el año 2000 toda la guerra antiterrorista que estuvo de manos del presidente Uribe en sus dos gobiernos y posteriormente en el primer gobierno de Santos no logra superar o más bien no logra derrotar a la guerrilla a través de las armas. Y entonces en ese contexto en el que no se logra derrotar a la guerrilla, pero hay también un desgaste social en términos de la violencia que se ha acumulado, surge la posibilidad de estos diálogos que desde el 2012 el gobierno Santos comienza a gestionar. Tenemos ahí una cifra de desplazamiento forzado que es muy importante, ¿no? Hay otras bases de datos que incluso superan los 8 millones de desplazados forzados. Tenemos también una serie de causas estructurales de la guerra que nos invitan a pensar la necesidad de generar un acuerdo de paz que incluya una reforma agraria, una reforma rural integral como quedó consignada en el acuerdo. Tiene que ver entonces con este coeficiente de Gini respecto a la concentración de tierras, que para el caso de 2014 estamos hablando de que Colombia tiene un índice de 0,73, mientras la población del Cauca, no la población, digamos el territorio del Cauca tiene un índice de 0,89 y para el año 2018 ese índice en la zona rural colombiana se mantiene en 0,89. La pobreza multidimensional en Colombia es alta, 17,5, y estamos hablando de que el Cauca es incluso más de 10 puntos por encima a ese promedio nacional. La inseguridad alimentaria, vemos que prevalece una inseguridad alimentaria de 54,2 a nivel nacional, y en el Cauca ese mismo indicador está 5 a hasta 12 puntos por encima respecto al promedio nacional. Eso nos da a nosotros también la idea de que el Cauca está más jodido, digamos, si uno quisiera ponerlo como en términos coloquiales, y que la ruralidad también merece una atención especial. Ahora, que el Cauca y la ruralidad tengan este tipo de condiciones nos llevan también a hacer un cuestionamiento desde lo que se conoce como el racismo ambiental, ¿no? Y es racismo ambiental, pero también racismo estructural, y es cómo las comunidades étnicas han sido
más afectadas por procesos de discriminación, procesos de empobrecimiento, pero también procesos de degradación ambiental o de inequidad en la distribución de bienes y servicios ambientales. Eso toda vez que en el Cauca más del 40% son comunidades indígenas y afrodescendientes, o sea que su afectación diferencial en la medida en que viven en este territorio más afectado por la pobreza, por la inseguridad alimentaria, etcétera, pues es mucho mayor. Ahora, frente a este tipo de, digamos, panorama de desigualdad a nivel nacional, la opción de gobierno típica entre el 2000 por lo menos y hasta el 2014 que se firma, que se consolida, digamos, la negociación del acuerdo de paz, es una respuesta desde la securitización, o sea, estamos hablando de discursos que promueven la seguridad por encima de, por ejemplo, discursos de bienestar o discursos de inversión social o discursos de un Estado socialdemócrata, etcétera, que se ocupan más de resolver procesos de desigualdad. La seguridad entonces a lo que llama es a controlar o a recuperar el control militar de ciertas regiones y se presume que en la medida en que se gana control militar, entonces también pueden garantizarse inversiones, sobre todo inversiones económicas de capital foráneo. Sabemos que buena parte de la securitización que Uribe logra luego se consolida en lo que son las locomotoras del presidente Santos, que todas, digamos, tienen una clara visión hacia el capital extranjero, o sea, cómo asegurar la inversión del capital extranjero en distintos territorios y economías nacionales. Simultáneamente, digamos, en la medida en que avanza esta agenda de securitización, está también avanzando un proceso de paramilitarización, y estamos hablando de paramilitarización no solo desde las ejecuciones extrajudiciales, que sabemos que se han contabilizado por lo menos 2.200 ejecuciones extrajudiciales, hay más de 200.000 cuerpos sin identificar, no se sabe, digamos, la contabilidad de los falsos positivos es todavía difusa, y sabemos además que hubo una paramilitarización de la política muy importante durante el periodo 2000 hasta 2014, y no descartaría yo que todavía tengamos ese fenómeno anclado, digamos, en la forma como se construye el Congreso en Colombia. Bueno, entonces este es un contexto en el cual se propone el acuerdo de paz. Entonces el acuerdo de paz con los primeros diálogos arrancando en el 2012, luego en 2014 ya la mesa de negociación se vuelve un asunto público de la nación, se defiende, digamos, también desde, precisamente, se acuerdan que en su momento la candidatura de Santos se hizo como una convergencia en defensa de esa lucecita de paz que parecía vislumbrarse en el camino, y en 2016 entonces se firma el acuerdo. Importante, digamos, de esto es que en todo este proceso de diálogo y negociación hay muchos tipos, muchas nociones de paz que están circulando en la sociedad, en la política, en las instituciones, en las empresas, ¿no es cierto? Y entonces nos interesa hacer como una esquematización de cuáles son esas nociones de paz. Entonces, por un lado, vemos que en el campo popular de la ciudadanía y de los movimientos sociales hay un sector grande que asume la paz desde la indiferencia, ¿no? O sea, como que esto a mí no me toca, esto es como por allá en la ruralidad y más o menos que se firme o no, no me afecta. Hay otro que habla más de la paz como potencia transformadora, ¿no? Entonces muchas universidades, por ejemplo, estuvimos ahí pensando cómo esto va a permitir una transformación del campo, cómo esto va a permitir la democratización del poder político, cómo esto va a permitir romper con relaciones centro-periferia, etcétera. Hubo quienes hicieron una lectura bien crítica de esa agenda de paz y dijeron, esta paz es insuficiente toda vez que no toca la estructura de
el poder económico capitalista. Y ese sector, digamos que estuvo ahí crítico, un poco expectante, pero también se escuchó durante el tiempo de negociación y finalmente una noción de paz un poco más autonómica que tiene que ver con las comunidades étnicas, fundamentalmente comunidades campesinas, que básicamente hablan de cómo la paz debe entonces entrar a fortalecer y a dar espacio de oportunidad a la consolidación de las agendas de las organizaciones locales. O sea, ellas pensaban que esta paz, mucho desde esa noción de la paz territorial, como esa paz territorial iba por fin permitir que la agenda de consolidación de resguardos, por ejemplo, en el caso del Cauca, se lograra, o que las zonas de reserva campesina finalmente se legalizaran en el Cauca, o que se hiciera titulación a consejos comunitarios a través de su eh, digamos, con la ley 70, pero que en el caso del Valle Interandino no han logrado consolidarse. Entonces había ahí como todos esos intereses, críticas, digamos, acercamientos, y desde el bloque de poder lo que nosotros interpretamos que se propuso desde el principio fue una paz neoliberal. O sea, para nosotros el primer momento de la agenda propuesta por el gobierno Santos ya tenía una intención claramente neoliberal, y esa intención claramente neoliberal tenía que ver con cómo consolidar una paz negativa, recuerden a Galtung en este momento, y desde esa paz negativa poder garantizar que hubiera, digamos, nuevos emprendimientos económicos que poco a poco avanzaran hacia una paz positiva, ¿no es cierto? Ahí el tema es, la pregunta que nos surge es si esa transición es posible, o sea, si centrándonos en la paz negativa, solamente, digamos, hasta la dejación de armas, hay un flujo natural, un camino preestablecido para llegar hacia digamos, la superación de la violencia estructural y la violencia cultural. Y vamos a ir viendo que no es tan claro que haya una conexión entre una y otra, y que en la medida en que haya más concentración, más interés centrado en la paz negativa, entonces se descuidan también todo lo que son las causas estructurales de la guerra, y eso más temprano que tarde termina implicando un resurgimiento de la guerra. Esto precisamente migró, digamos, esta paz claramente neoliberal migró con la presidencia de Duque hacia lo que se conoce como paz con legalidad, que deja incluso más de lado todo lo que tiene que ver con la inversión social en el contexto de la construcción de paz, y se concentra en la lucha contra el crimen, el castigo y el sostenimiento de la bota militar a través de la construcción del enemigo. Cuando digo la construcción del enemigo, no quiere decir que no haya grupos armados que se estén rearmando, que no haya disidencias, no. Lo que estoy diciendo es la discursividad del Estado se centra en esta idea del enemigo para desde ahí generar toda una organización institucional y de las finanzas del Estado que se concentra en ese enemigo. Otra cosa sería, por ejemplo, comprender que los nuevos grupos armados surgen en el contexto de unos nuevos órdenes políticos de control territorial en donde el Estado tiene falencias, y lo que habría que hacer sería ir a hacer más inversión social, a fortalecer las instituciones educativas, a, digamos, otro tipo de cosas que no se concentran sobre el enemigo. Entonces, la realidad, digamos, la realidad de la violencia sigue siendo la misma, pero la forma como la asume el Estado puede ser diferente, y el Estado con la legalidad la asume desde la militarización. Bueno, la paz territorial entonces tiene tres enfoques, digamos, que son relevantes. El enfoque de género, el enfoque territorial
y el capítulo étnico, que le permite en teoría a las comunidades étnicas tener ciertas autonomías sobre la manera en que los mecanismos de gobierno para la construcción de paz se implementarían en sus territorios. Digo que en teoría porque aunque el capítulo étnico está ahí y las comunidades indígenas y afrodescendientes han tenido en algunos lugares más que en otros cierta autonomía, lo cierto es que esto en muchos casos, por ejemplo, los PEDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, no tuvieron, sino excepto en un municipio del Chocó, no tuvieron enfoque de género, enfoque étnico. Entonces, lo cierto es que los 8 pilares del PEDET llegaron así top-down al territorio y en el territorio, fuera territorio indígena o fuera territorio afrodescendiente, les tocó adecuarse a los 8 pilares del PEDET. Entonces ahí uno dice, listo, sí, capítulo étnico, enfoque diferencial, pero realmente a la hora de implementar el mecanismo, que es como tal el diseño del PEDET, se queda completamente difusa la posibilidad de que haya una particularidad, una especificidad étnica que se plasme de manera directa en estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Lo mismo pasó en el PENIS. O sea, en el PENIS, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el PENIS se definió desde el gobierno central en Bogotá dijo cuáles iban a ser los municipios priorizados y esos municipios priorizados tuvieron que aceptar la dinámica y una ruta realmente bastante transformada que trajo el gobierno para la implementación de este programa. Y lo interesante es que, digamos, hay algunos municipios como Jambaló donde parece que el PENIS ha avanzado de una mejor manera, pero aún así, digamos, el tipo de cultivos que tienen que sembrarse en el marco de la sustitución de la hoja de los cultivos de coca los define Bogotá. Entonces ahí uno dice, listo, sí, hay una cierta, un cierto carácter diferencial en cómo una comunidad indígena como Jambaló parece poder tener mayor control sobre la definición del programa, por ejemplo, respecto a Miranda, en donde la capacidad de negociación de las comunidades ha sido menor, pero a ciencia cierta, ¿quién define el programa? ¿Quién define el cultivo? Es el gobierno central. Entonces, digamos, el alcance del enfoque, en este caso, el enfoque étnico, es bastante restringido. Esos son entonces los 2 mecanismos de gobierno que nos interesa analizar porque son los 2 principales que se han desarrollado en territorio y que además se suponía que tenían mucha articulación entre sí, toda vez que los PEDETs eran, digamos, la columna vertebral de la reforma rural integral. Digamos, esto iba a tener, por supuesto, el Fondo de Tierras y, por supuesto, otra cosa, pero como mecanismo de gobierno del territorio, el PEDET era como esa columna vertebral que entonces dialogaba de manera directa con el punto 1 del acuerdo y el PENIS entonces vendría a ser el que dialogaría con el punto 4 del acuerdo respecto a la superación del problema de las drogas ilícitas. Ahora, vamos ya un poco a entrar en calor sobre cuáles son los límites que hemos ido encontrando respecto a la implementación de estos mecanismos de gobierno. Lo primero es un límite en la participación y aquí me gustaría tomar las palabras de esta campesina que dice, esta paz no han sido sino chalecos, que venga aquí, que hable con uno, que vaya donde el otro y al final uno va a ver y aquí no hay es nada. Del acuerdo como tal no hay nada. Eso fue en 2018, aquí ya se habían hecho los acuerdos, digamos, el proceso de participación veredal y municipal para la construcción de los PETs, ya llevaban 2 años de firmarse el acuerdo, bueno, año y medio aquí más o menos, de firmarse el acuerdo de paz, ya se había hecho la dejación de armas y ahí lo que estaba pasando era que las instituciones, la mayoría de ellas viniendo desde Bogotá, la ARN súper presente en todo este proceso, y entonces había como un desfile, ¿no?, de instituciones públicas en lo local, muchas reuniones,
cada una de las instituciones usaba chalecos diferentes y por eso le llaman la Feria de los Chalecos, ¿no? Entonces, mucha presencia institucional, pero poco se concretaba en la transformación del territorio. En ese momento, cuando estábamos expectando este tipo digamos, de feria de los chalecos, lo que nos respondían las instituciones y lo que las instituciones les respondían a las comunidades con este tipo de críticas es: nadie dijo que esto iba a ser fácil, aquí tenemos que tener paciencia, los cambios necesitan tiempo. Ese era el discurso oficial. Yo creo que hasta el día de hoy muchas instituciones de gobierno siguen respondiendo con ese tipo de discursos, pero claro, hoy 4 años después ya la gente dice, o sea, si en 4 años no se ve demasiado, quiere decir que hay una falla que es más estructural, que no solamente tiene que ver con el tiempo de la implementación. Bueno, lo otro que me parece interesante es este tipo de consideraciones. Aquí otro campesino nos dice: todos los planes que nos han traído son como una receta que a uno no le queda otra sino seguir. Los PET primero y ahora los planes de desarrollo en las alcaldías. Esto fue precisamente hacia diciembre, cuando ya comenzaban a hablarse de los planes de desarrollo de los nuevos gobiernos municipales. Se han trabajado de manera superficial por las organizaciones, porque lo cierto es que los gobiernos llegan con todo definido y nos dan muy poca oportunidad, porque ya llegan con toda la metodología decidida y a uno no le toca sino es agachar la cabeza. Entonces ahí lo que me interesa es mostrar que, o sea, sí hay una participación, o sea, las comunidades sí se sientan a participar, sí hay unos espacios, sí hay listas de asistencia, ¿no? Y usted va a ver después la comprobación, digamos, de los procesos de participación, y sí hay listas de asistencia, sí hay reuniones con un sector, con otro, con los campesinos, con los indígenas, con la mesa concertada, con la mesa interétnica, pero las decisiones ya están tomadas. Entonces, digamos, para nosotros lo que esto nos permite cuestionar es la dirección del cambio, la dirección de la construcción de la paz, la dirección de la construcción del Estado. Y nuestra intuición en este caso, nuestra interpretación más bien, es que esto se está haciendo top-down. O sea que esto que decíamos que en el 2013 por allá McGuinty y Richmond estaban criticando respecto a esta orientación de la construcción de los procesos de paz, pues aquí lo vemos completamente reproducido. Ahora, aquí cambió que aquí hay mucha participación, pero la participación no es garantía de la transformación de las relaciones de poder. Y tal vez esto sea, digamos, la conclusión más importante de lo que nosotros hemos visto. O sea, sí hay participación, pero es una participación que está cooptada para los intereses de gobierno, lo que hace es legitimar los intereses del gobierno, genera una ficción de poder entre las comunidades locales y al final no transforma, digamos, la orientación, la dirección del cambio agrario que decíamos anteriormente tiene una perspectiva neoliberal. Nos gustaría entonces presentarles un par de casos específicos donde vemos cómo esto se refleja. Entonces, el primero tiene que ver con el caso de la medicina, de la marihuana medicinal. La marihuana medicinal fue legalizada en Colombia en 2016, paralelo al acuerdo de paz a través de la ley 1786, y buena parte de esa ley tiene un ancla en el discurso de la paz. Está ahí hablando de los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, de la necesidad de acercarnos al campesinado, de darle una oportunidad a la población campesina para que legalice su economía. Entonces, como que esta ley y toda esta construcción discursiva de la norma se hace en un contexto en el que la ciudadanía, incluso la política internacional, está viendo de manera muy favorable los discursos de paz. Entonces se ancla a esos discursos de paz. Y sin embargo, cuando uno va a ver la verdad verdadera de cómo se está haciendo precisamente esa legalización, uno encuentra que hay un bache, una distancia, un hueco respecto a cómo se está implementando. Y básicamente esto lo podemos ver en
Primero, que de los 170 municipios priorizados por el gobierno para la implementación del acuerdo de paz, lo que se conoce como municipios PEDET, solo 11,6 de esos municipios tienen licencias para marihuana medicinal en su municipio. Eso quiere decir entonces que la gran mayoría de licencias se están dando en municipios que no han tenido nada que ver con la guerra. Entonces eso es interesante porque eso quiere decir que entonces esto no está resolviendo el problema del subdesarrollo territorial o del subdesarrollo rural, sino que esto es otra cosa, ¿no? O sea, si solo impacta a casi el 10% de los municipios, quiere decir que no es la solución para el desarrollo agrario, que fue lo que nos vendieron, ¿no? Lo otro que es interesante es que el 85% del capital invertido a 2019 en la industria de la marihuana medicinal en Colombia es capital canadiense. Eso entonces nos dice, ok, entonces tampoco es un desarrollo de las empresas nacionales, tampoco es un desarrollo de el agro colombiano, tampoco es una solución para la población campesina. Estamos hablando que entonces aquí hay unos intereses claramente de la economía foránea. Y finalmente, me interesa señalar que hay 3 tipos de licencia para la marihuana medicinal: para cultivar marihuana, para producir semillas que permitan posteriormente cultivar marihuana y para hacer el procesamiento, la manufactura de los productos medicinales. Pónganse a ver que 2 de los tipos de licencias, o sea, el de la semilla y el de la marihuana, son pura, digamos, reprimarización, ¿no? O sea, esto quiere decir que aquí estamos sacando materias primas, o sea, cultivos sin procesar. Solamente las licencias de manufactura son las que le dan a esta cadena productiva de la marihuana medicinal un anclaje en los procesos de industrialización que generan, en teoría, ¿no? Eso nos han dicho los economistas, es ese eslabón el que genera mayor empleo. Y miren que el 100% de las licencias para manufactura se han entregado a corporaciones foráneas. Entonces aquí ya ahí sí nos quedamos sin argumentos, o sea, este no es un negocio de los colombianos para los colombianos, o sea, este es un negocio para alguien más y entonces ahí tendríamos que ver este mecanismo particular hacia dónde se orientó. El otro que me interesa mostrarles es el de la erradicación de cultivos ilícitos. La erradicación de cultivos ilícitos se sustenta muy claramente en una expansión del cultivo de la coca. Es una expansión aquí, este mapa que ustedes están viendo nos muestra un recorrido de la expansión de cultivos de coca desde el 2003 hasta el 2017, donde vemos básicamente que hay cultivos que se consolidan. O sea, tal vez el único cambio importante puede ser que en el Cauca hay más cultivos hoy que lo que había en 2003, ¿no es cierto? Pero en general lo que vemos, y bueno, el Valle del Cauca un poquito más también hoy que lo que había en 2003. Esto básicamente lo que nos dice es la guerra contra las drogas que comenzó en el 2003, en el 2000, ¿no? La guerra antiterrorista que también estuvo, digamos, sustentado en todo este discurso de los Estados Unidos de la guerra contra las drogas, no ha tenido la efectividad deseada, digamos, deseada por los gobiernos. Entonces, toda esa política antidrogas ha fallado. Y entonces, para resolver esas fallas, el acuerdo de paz dice, vamos a hacer un proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Y para esa sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, a través del PENIS, les contaba, se eligen unos municipios piloto. Los municipios pilotos se eligen con unos criterios y en el caso del norte del Cauca, uno de los municipios piloto es Miranda. Allí hemos hecho como el acompañamiento etnográfico más de la mano y lo que quería como mostrarles como ejemplo, digamos, de esta orientación del cambio agrario, tiene que ver con cuáles fueron los cultivos que se ofrecieron para la sustitución. En una reunión que se realizó el 17 de mayo en Monterredondo, los funcionarios de la ARN con Naciones Unidas y con un grupo enorme de gente que venía del Ministerio de Agricultura,
Le ofrecieron a la gente para la sustitución 4 posibles cultivos: aguacatejas, cacao, café y sachainchi. Ninguno de estos cultivos es realmente un cultivo que permita superar los problemas de inseguridad alimentaria que veíamos al principio. Todos estos cultivos tienen una ruta claramente de exportación y eso nos lleva, y todos son monocultivos. Entonces aquí, en primer lugar, estaríamos pasando de un cultivo que en el caso del norte del Cauca es bastante diversificado, porque en el caso del norte del Cauca el cultivo de coca se hace generalmente junto a otros cultivos. Entonces lo que nos estaría esto invitando es a pasar de una diversificación productiva relativa, por lo menos, a un monocultivo. Estos monocultivos son todos, incluyen o implican todos un paquete de revolución verde, o sea, semilla que toca comprar, abono que toca comprar, pesticidas que toca comprar, ¿no es cierto? Entonces se genera una tremenda dependencia frente a el mercado agrario. Esto es muy diferente a la coca, ¿no? Porque la coca es de las plantas, o sea, la coca se fumiga, pero se fumiga muchísimo menos que lo que se fumigan estos otros cultivos. Y la coca, por ejemplo, ustedes saben, la coca no necesita semilla, la coca se reproduce por esquejes. Entonces hay una autonomía respecto a este tipo de mercados agropecuarios. Lo otro es que entonces todos estos son de exportación, igual que la coca. Entonces aquí comenzamos a preguntarnos, bueno, o sea, ¿cuál es el tema aquí, no? Porque entonces el encadenamiento productivo seguiría siendo el mismo, o sea, no estamos realmente haciendo una reversa respecto a esta relación global, local del mercado de alimentos, del sistema alimentario. Entonces lo que vemos a través de esta propuesta de sustitución de cultivos ilícitos es que se está promoviendo un extractivismo agrario que genera dependencia, que genera nuevos ciclos de despojo, que implica una pérdida de control, porque en la medida en que hay más dependencia, también las comunidades pueden son menos versátiles, ¿no? Respecto a qué y cómo cultivar. Y finalmente, pues no se resuelve el problema de la inseguridad alimentaria. Entonces, ¿es una solución? Es la pregunta. ¿O una solución para quién? O sea, esto, ¿a quién le está beneficiando un proceso de cambio agrario en este sentido? Para nosotros, entonces, este panorama que les he mostrado aquí revela un nuevo ciclo de despojo y violencia, o sea, en la medida en que hubo retrasos en la implementación del acuerdo de paz, pero sobre todo deficiencias en la concepción y la implementación del acuerdo, se está generando un nuevo ciclo, una nueva etapa del conflicto armado, y esa nueva etapa pasa por una reconfiguración del conflicto social armado en cada uno de estos territorios, con nuevos actores, lo sabemos, y estos nuevos actores implican también que, digamos, el tejido social está cada vez más amenazado, ¿no? O sea, decía en algún momento uno de los campesinos que ahorita no se sabe quién es quién, y digamos que esa dispersión de los grupos y dispersión de la guerra, pues tiene unas implicaciones tremendas sobre cómo construir territorialidad en cada uno de estos territorios afectados por la guerra. En este contexto, digamos, donde sabemos que la guerra está escalando, aparece una nueva propuesta, digamos, de estatalidad, que es esto que se llaman las zonas estratégicas de intervención integral, las CEI, que han sido promovidas por el gobierno Duque desde el primer momento que llegó, pero que finalmente se organizan a través del decreto 2278 del 2019. Este decreto se firma como el 19 de diciembre del 2019, cuando ya todos estábamos comiendo natilla y buñuelos, y lo que hace tiene dos cosas que para mí son muy importantes. Lo primero es que dice, para poder implementar los PEDETs, para poder darle paso a la paz territorial, necesitamos primero garantizar la seguridad. Entonces, lo que hace a través de este discurso es poner la seguridad
por encima de la paz más bien vista como el acuerdo de paz con sus mecanismos de gobierno. ¿Y esto qué quiere decir también? Pues quiere decir que hay una migración de los recursos para la paz, porque entonces toda vez que le pones una premisa dependiente antes, entonces te toca primero superar la inseguridad, la criminalidad, para después poder garantizar la paz, y esto entonces nos da un flujo de todas las finanzas para la paz hacia la seguridad. Lo otro que también implica este tipo de discursividad es que en esta ley y también en este decreto, lo que vemos muy claramente es que se desconoce la violencia estructural. O sea, estamos hablando, eso es lo que nos proponen estas 6, hay un incremento de la criminalidad, y esta criminalidad necesita acciones fuertes, intervención militar. La criminalidad, como ustedes saben, el sujeto criminal no tiene nada que ver con la estructura, pues digamos, la concepción clásica de la criminología, ¿no? La criminología más ortodoxa, lo que nos dice es el sujeto criminal es responsable por sí mismo de sus acciones. Es una individualización de las acciones criminales. Entonces, cuando el problema se nos vuelve la criminalidad y no la inequidad que da paso a que haya más violencia, ¿no es cierto? Entonces estamos quitándole la responsabilidad al Estado de esa violencia estructural de la que hablaba Galtung. O sea, estamos aquí diciendo, aquí lo que hay es un montón de grupos que tenemos que atacar, pero no estamos realmente yendo al punto de cuáles son estos problemas de marginación, empobrecimiento, discriminación, acaparamiento, despojo, etcétera, que son precisamente los que, desde nuestra perspectiva, han dado origen a la guerra. Entonces nos cambiaron, o sea, nos hicieron como una volteada de arepa, y en vez de ver el problema de la guerra desde la perspectiva del conflicto armado, donde hay unas causas estructurales, nos lo están poniendo en la perspectiva de la criminalización, donde la responsabilidad recae sobre unos sujetos criminales que hay que atacar a través de la bota militar. Ahora, esto nos lleva a cuáles son las nociones de seguridad que hay en el territorio. A mí me gustaría, aquí hay otro testimonio de un campesino que dice, es cierto que uno acá tiene que hablar de seguridad, porque sinceramente semanalmente tenemos 1 o 2 muertos, 1 o 2 muertos. Es una mortandad que no para y que uno no sabe ni cómo hacer. Y la respuesta del gobierno es clara, el gobierno está centrado en la seguridad nacional, pero no hay nada de inversión social. Es que nosotros no estábamos hablando de más pie de fuerza. A la fuerza no funciona, porque no hay alternativas para la gente. Sería muy sencillo, porque si el gobierno invirtiera en los cultivos, en reemplazar los cultivos ilícitos, pues habría opción, pero a punta de plan pistola no vamos a ningún lado. Entonces, básicamente aquí es un llamado a, digamos, la intervención militar no es suficiente, no es ni siquiera lo necesario. Hay otro sector, por ejemplo, los indígenas, que dicen militares no en el territorio porque esto implica más violencia, o sea, la presencia militar implica más violencia en sus territorios. Aquí lo que se necesita es inversión social. En la medida, pero precisamente esa inversión social es la que los 6 nos están arrebatando de la mano. Entonces, en este contexto, ¿qué preguntas hacernos, no? Entonces, lo primero es, digamos, cuáles son esos intereses y mecanismos que se producen en tiempos de paz. Y lo que nosotros hemos visto es que se reproducen unos intereses y unos mecanismos que reproducen la relación centro-periferia, es decir, donde el centro toma las decisiones y desde el centro entonces se direcciona qué es lo que tienen todos los demás que hacer. La periferia entonces sirve como proveedora de recursos, proveedora de materias primas,
el poder colonial se está reproduciendo también, porque sabemos que el poder que se concentra en Bogotá es un poder que es blanco, o digamos blanco mestizo, es un poder que es letrado, es un poder que también es de las mismas familias que han ostentado el poder desde siempre. O sea que no se está haciendo una ruptura respecto a esas relaciones que fueron lo que decíamos causas de la guerra. Ahora, ¿esto qué significa también que haya este discurso tan fuerte de militarización durante la presidencia de Iván Duque? Significa que hay un llamado también a fortalecer esa industria militar. O sea, la industria militar tiene su propia economía política. Aquí hay unas empresas, la mayoría estadounidenses, que tienen distintas funciones. Son empresas que son corporaciones que trabajan en muchos otros países en guerra, o sea, uno también los ve en el Congo, también los ve en, ¿cómo se llama? Marfil, y, en fin, es decir, estos son empresas que están dedicadas a rastrear conflictos y vender servicios militares. Esos servicios militares pasan por las avionetas que se alquilan para hacer las fumigaciones aéreas, por el entrenamiento militar, o sea, hay un montón de economía, ¿no es cierto?, que se está moviendo en torno a la guerra. Entonces, con esto, ¿qué pensamos? No es solo el incumplimiento, o sea, no se trata solamente de que efectivamente no se ha cumplido con lo que se ha prometido, sino que también hay que romper con esta tendencia neoliberal y militarista de implementación del acuerdo. O sea, en la medida en que nos cambian la arepa, nos voltean la arepa, estamos tal vez traicionando el espíritu más progresista de lo que había en el acuerdo de paz. Ya para ir cerrando, entonces tenemos aquí, les presento una síntesis. Básicamente hemos encontrado tres periodos, digamos, en este proceso. El primero más en torno a la negociación de las nociones de paz que les mostraba al principio. Y un diseño ahí de mecanismos metodológicos, digamos, para poder llegar a hacer la implementación. Aquí hay unos datos, digamos, de la guerra, el desplazamiento, las confrontaciones, etcétera. Una segunda fase donde ya estamos como tal en la aplicación de la paz territorial y donde lo que vemos es que falla el mecanismo de participación en la medida en que sí se participa, pero se participa para legitimar los intereses neoliberales del Estado, del gobierno. Entonces, no hay una ruptura de las relaciones de poder, no hay una ruptura del modelo económico, y esto lo que hace es reproducir la desigualdad, reproducir la marginación, reproducir la subordinación de comunidades campesinas históricamente afectadas por la guerra, empobrecidas, etcétera. Y finalmente una fase 3, que es entonces este giro hacia la paz con legalidad, donde lo que vemos es un vuelco hacia el discurso de la securitización, la militarización, y miren ustedes, estamos precisamente 253 excombatientes asesinados al día de hoy. Leía yo ayer una noticia que hablaba de que 18,000 personas fueron desplazadas solo en 2019. O sea que las cifras vuelven a crecer. Estamos hablando de que nunca como ahora ha habido este número de asesinato de líderes sociales. Y entonces este incremento de la violencia, ¿qué nos dice respecto a este giro hacia la militarización? Pues nos dice básicamente que el giro hacia la militarización implica un incremento de la violencia y no viceversa, ¿no? O sea, nos quieren hacer creer que es la violencia la que necesita militarización, y resulta que ahí un poco que fue primero el huevo o la gallina. Para nosotros claramente la militarización es una fuerza de la violencia, es un motor de la violencia. Conclusiones, estamos, digamos, evidenciando nuevos órdenes políticos locales. Eso tiene que ver no solamente con que hay nuevos actores armados, sino también hay nuevos intereses económicos en el territorio. Estamos hablando de que esos intereses económicos se reflejan en una
digamos, en estas políticas neoliberales del gobierno. En el caso de la medicina, de la marihuana medicinal es muy claro. Nomás aquí en el municipio de Corinto tenemos dos nuevas empresas, son las dos únicas empresas multinacionales en el territorio, las dos son de capital foráneo, las dos están haciendo marihuana medicinal y emplean a los campesinos simplemente como mano de obra barata, subordinada a un modelo que es claramente corporativo. Por otro lado, decíamos, tenemos una orientación top-down de las decisiones del Estado y en ese sentido no se ha generado ninguna ruptura respecto a formas previas de cómo se ha construido el Estado durante todo nuestro proceso, digamos, después de la colonia y durante la colonia. Los mecanismos PETS y PENIS como tal generaron todas estas dinámicas de participación que crean como una sensación de agencia, eh, como una simulación de democratización del poder, pero lo cierto es que la estructura del poder sigue siendo hegemónica y sigue siendo direccionada desde Bogotá por los mismos grupos de poder, por los mismos actores sociales que han estado en el poder. Estamos hablando que esta paz con legalidad que nos están proponiendo realmente aviva más la violencia, también porque descuida todo lo que tiene que ver con la inversión social. O sea, es que nos ponen en una situación dicotómica entre militarización y inversión social, y realmente de inversión social no se ve nada. En el caso de Miranda, por ejemplo, de los PET, se han construido 3 casas de la cultura, que son básicamente 3, lo que en los barrios se conoce como las casas de las juntas de acción comunal. Entonces son 3 locales, ¿no? Bonitos, nadie dice que no, pero eso es todo lo que hay de inversión. Ahorita están considerando todavía si van a poner 3 o 2 kilómetros de una placa huella, es decir, esto no fue lo que se vendió como el acuerdo de paz, y en cambio sí la bota militar sigue fortaleciéndose. Nomás en mayo de este año, 2.500 nuevos hombres dispuso Duque para el Cauca, y miren que esa disposición digamos, de fuerza militar tampoco es que signifique la protección de líderes sociales ni excombatientes, porque como lo veíamos en las cifras anteriormente mostradas, esos números siguen subiendo. Entonces, la pregunta que hacía en algún momento un campesino es: ¿la seguridad para quién? ¿No es cierto? O sea, ¿quién es que estamos cuidando? ¿Quién cuida esa seguridad? Y finalmente me interesa decir que este proceso, de la manera como se está dando a través de este cambio de paz a seguridad, de militarización, de neoliberalización de los mecanismos de gobierno, de la implementación del acuerdo de paz, implican una revictimización, porque estamos nuevamente poniendo a las mismas comunidades bajo una tremenda presión a través de los procesos de erradicación forzada, a través de los procesos de privatización de sus bienes y servicios ambientales en el territorio, presionándoles con una proletarización que no era lo que ellos estaban esperando. Y entonces lo que hacemos ahí es que en vez de hacer una solución para las víctimas, que era el espíritu del acuerdo de paz, estamos realmente llevándoles a un nuevo lugar de victimización. Muchas gracias. Estoy aquí lista y disponible para resolver preguntas. Irene, muchísimas gracias. No cumplí el acuerdo inicial de anunciarte los 5 minutos porque me pareció muy pertinente que terminara la presentación completa, estuvo supremamente interesante. Por aquí el profesor Germán Ayala, al parecer, quiere hacer un primer comentario. Vale, Germán. Sí, gracias. Buenos días a todos, especialmente a la profesora Irene. Gracias a todas. Tengo como preguntas y comentarios. Entonces, no sé si son como 4, si los digo todos juntos. Sí, puede ser todos juntos y ahí vamos conversando. Vale. Bueno, el primero es lo de la paz con la legalidad.
Yo siento a Duque que lo hace, lo señala como un mantra también para desconocer a la JEP, para desconocer el acuerdo final, las condiciones en que está funcionando la justicia transicional. Yo pienso que también hace parte de ese discursito uribizado de desconocer el acuerdo para atacar a la JEP. Eso simplemente fue un comentario. El segundo tiene que ver como una pregunta que me asalta. Estoy trabajando la caña de azúcar, incluso la he citado, la tengo citada a usted en el texto. ¿Es posible pensar y diseñar PEDET y consolidar una paz territorial cuando la hegemonía del monocultivo de la caña de azúcar está en el sur del valle, bueno, todo el valle geográfico, pero digamos para la zona en que usted está trabajando, sur del valle y norte del Cauca? ¿Es posible unos PEDET cuando está ese monocultivo allí presente? Esa es la pregunta. La tercera, un comentario de las entrevistas que he hecho yo con algunos indígenas mayores en Cajibío. Pero me decía uno de ellos que el monocultivo de la marihuana les ha generado muchos problemas culturales ya, en el sentido en que la juventud no quiere cultivar la tierra. Entonces, incluso les ha tocado que dejar un poco de lado las disputas con el gobierno a través de las mingas y sus resistencias para dedicarse a trabajar con los jóvenes que están dedicados a simplemente a vigilar, a prender el bombillito y a ganarse la plata prácticamente sentados. Eso se lo dejo como un dato que recogí en las entrevistas. El tercero también es un comentario, es pues, gravísimo que esté con el aguacate Hass, el cacao, el café, como práctica del modelo de la gran plantación y monocultivo, pues por todos sabemos que el agua, sobre todo el aguacate Hass, consume agua, pues que da miedo, y obviamente el café también. Entonces digamos que en términos de sostenibilidad ecológica y los problemas que ya hay en el norte del Cauca sobre el agua, pues sería gravísimo, pues es gravísimo ya. Y el último comentario, profesora, es esa zona 6 que usted habló, ¿no será la extensión de las zonas de consolidación y rehabilitación de las que habló Uribe en su momento? ¿No es la repetición pero con otra nomenclatura? Esas son mi pregunta y mi comentario. Muchas gracias, profesora. Bueno, buenísimas las preguntas. Muchas gracias, Germán. Súper chévere. Estoy de acuerdo contigo en que esto de la paz con legalidad busca reemplazar. Yo siento que mucho de lo que pasa en este gobierno es cómo se utiliza las narrativas para hacer cambios sobre lo que en filosofía se llaman los significantes, ¿no? O sea, como cambiándole el matiz. Entonces, sí entiendo y comparto que es como desviar la atención y decir, no se necesita la JEP, no es esa la ruta. Aquí vamos a hablar de paz con legalidad, con otro mecanismo, que es cualquier cosa. Siento que este gobierno ha sido muy asertivo en hacer eso, porque lo hace también, por ejemplo, con esto de los SEI, dice claramente, no, claro que nos interesa la paz, pero nos interesa la paz con seguridad. Y en la paz con seguridad va primero la seguridad. Entonces, hasta que no garanticemos la seguridad. Entonces, poco a poco, ¿no es cierto? O sea, en la medida en que nos van igualando una cosa con otra, nos van haciendo dependencias narrativas de una cosa con otra, entonces nos meten unos paquetes que no estaban inicialmente en la conceptualización y la forma del diseño como tal del acuerdo. Entonces, sí. La pregunta del PEDET y si se pueden hacer PEDETs en un contexto donde hay un acaparamiento del suelo, del uso del suelo, del control sobre la producción por parte de la agroindustria cañera, me parece excelente y me da la oportunidad para contarles una anécdota. Uno de nuestros investigadores con quien estamos precisamente desarrollando todas estas ideas estuvo en el proceso de participación social de la construcción del PET en Buenos Aires. Y resulta que en Buenos Aires, durante el proceso, las comunidades estaban reclamando todo el tiempo tierra, ¿no? O sea, necesitamos que se haga una compra de tierra, ¿no? Esa era parte de los, en el eje de tierras del PET, esa era una de las exigencias, queremos tierra, y ahí se armó como un rifirrafe en una reunión específica porque los funcionarios comenzaron a decir, no puede quedar en el documento que saquemos como acta de esta reunión, compra de tierras. Tiene que quedar apoyo
para la gestión de la compra de tierras. Entonces la gente como que no entendía muy bien por qué, y bueno, al final el funcionario de la ART fue en ese momento, y uno a uno cogió a los líderes y los fue, como uno diría, carameleando, hasta que finalmente se logró un consenso respecto a que no se iba a utilizar la palabra comprar tierras, sino apoyar la gestión en la compra de tierras. Bueno, ¿eso para nosotros qué significa? Eso para nosotros significa que ahí hay unos intereses muy particulares que los funcionarios estuvieron protegiendo durante estos procesos de participación. Y ahí es donde uno dice, o sea, esa era la agenda oculta. Había una agenda oculta en los PEDs, no solamente cuando se definieron los 8 pilares, que yo creo que eso también ya genera de por sí la exclusión de temas que pueden ser muy relevantes para las comunidades. Por ejemplo, el control sobre la tierra nunca se puso sobre la mesa, o el modelo agroindustrial nunca se puso sobre la mesa. Y además de eso, o sea, además de que esa definición de los pilares ya significaba un sesgo, también lo significaba el hecho de que había estas protecciones. Después una persona que estaba ahí por parte de los funcionarios se nos acercó y nos dijo, no, es que mire, la verdad es que recibimos una llamada de Bogotá y los ingenios están presionando. De una. Entonces, o sea, hubo la información. Que es muy interesante, los PEDs como mecanismo de participación dijeron que sí iban a incluir a los actores empresariales. Entonces, sobre el papel se ve súper bien, ¿no? Entonces se sientan campesinos, se sientan actores empresariales, se sientan actores de gobierno. Eso era lo que se conocía como los diálogos, ¿cómo se llaman? Como diálogos inesperados, creo, que eran como entre actores que nunca se hubieran sentado de otra manera. Pero lo cierto es que no se sentaron tampoco. Entonces, la relación de poder que ha habido siempre entre el sector empresarial, agroindustrial y las comunidades, y entre el sector empresarial y el gobierno, se mantuvo durante el diseño de esos PEDs, y al fin y al cabo, cuando también se hace este proceso y se llevan estos PEDs municipales al nivel ya regional de Alto Patía, Norte del Cauca, allá nuevamente se da la misma orientación respecto a que no se pueden incluir este tipo de afirmaciones como compra de tierras. Entonces, sí hay, digamos, esto en términos de las relaciones de poder. Ahora, no solo se trata de las relaciones de poder, o sea, es cierto que sí, el modelo sigue siendo agroindustrial, como se demuestra, por ejemplo, en los cultivos que se le ofertan a los planes de sustitución del PENIS. Si el modelo sigue siendo agroindustrial, entonces es para el beneficio de estos mismos actores empresariales e industriales. Y lo otro también que es cierto es que, digamos, o sea, el tema de la reforma rural integral y el banco de tierras y tal, es lo más retrasado de lo retrasado en el acuerdo de paz. Entonces ahí es donde uno pone en tela de juicio la voluntad política para realmente hacer una transformación que valga la pena y que sobre todo ataque lo que son las causas estructurales de la guerra. La marihuana en Cajibío. Lo primero que quiero como contextualizar, que me parece súper importante, es la marihuana que hoy se cultiva en Cajibío y que se cultiva en Corinto, no es la marihuana medicinal. Y esto es una cosa súper interesante que nosotros hemos investigado, y es la marihuana para fines medicinales en el contexto de esta ley aprobada. Es una marihuana que tiene que cultivarse en unas condiciones tal y bajo un licenciamiento tal que es demasiado costoso para que cualquier campesino marihuanocultor vaya y monte el entable. Esto lo que significa es que en este momento en municipios como Cajibío y como Corinto subsisten 2 modelos de producción de marihuana. La marihuana estilo maracachafa, o sea, la marihuana para consumo recreativo, ilegal, etcétera, y la marihuana con fines medicinales o científicos. La marihuana con fines medicinales o científicos está acaparada por corporaciones.
¿sí? Está acaparada por corporaciones y eso nosotros le hemos hecho como el rastreo a todas esas licencias, y lo interesante de eso es que lo hemos hablado con campesinos y con funcionarios públicos, dado los costos de lo que le llaman como el entable de la marihuana medicinal, los campesinos no tienen la posibilidad de llegar a competir ni a lograr esa adjudicación de licencias. Eso quiere decir que estamos condenando a los campesinos marihuanocultores a que sigan siendo ilegales y por tal motivo a que sigan siendo criminalizados y a que sigan, o sea, sigue produciéndose ese fenómeno que usted conoció a través de las entrevistas. O sea que también las ventajas que representa la legalización de la marihuana, nuevamente, como en Colombia pasa todo el tiempo, la capturan los actores privados corporativos. ¿Sí? Entonces aquí estamos nuevamente frente a un diseño institucional normativo que favorece el capital corporativo transnacional y que deja a los marihuanocultores como mano de obra en el mejor de los casos. Porque otra cosa que hemos nosotros encontrado es que incluso la mano de obra está un poco ahí como en las manos de la corrupción de funcionarios de los gobiernos municipales, que también es una cosa muy triste, pero lo que al final eso significa es que el marihuanocultor como tal no tiene una solución de sustitución y legalización de su producto. Su marihuana lastimosamente no sirve para la marihuana medicinal. Entonces ahí hay como y es algo que es muy interesante porque eso es una falla o sea, es una falacia discursiva, ¿no? O sea, todo el tiempo nos dijeron que sí, que su marihuana, y al final va uno a ver y los requerimientos técnicos son imposibles y los costos lo hacen también imposible. Comparto con usted, por supuesto, que los cultivos que están proponiendo para la sustitución, ninguno implica una sostenibilidad socioecológica. Esto que decíamos, ¿no? O sea, son monocultivos, generan dependencia respecto de las semillas, del abono, de los agroquímicos, generan este uso intensivo de agua, no promueven procesos de seguridad y soberanía alimentaria, son todos encadenamientos globales en el sistema alimentario. Entonces aquí estamos, digamos, si es que se logran, porque también el proceso de sustitución voluntaria está completamente desmantelado desde el gobierno de Duque, pero si es que se logran solamente como cultivos de exportación que no solucionan, digamos, y que pueden incluso empeorar situaciones de autonomía, ¿no? Para el caso del campesinado. Y la última tenía que ver con los SEI y cómo si los SEI tiene que ver con las zonas de consolidación. Y sí, creo que sí. Creo que lo único que tienen los SEI diferentes a las zonas de consolidación es que utilizan el discurso de la paz precisamente para poder anclarse y utilizar los recursos económicos de la paz. O sea, yo ahí tengo, eso lo he investigado menos, pero tengo la intuición de que esto lo que ha hecho es, digamos, como le abren esa pata narrativa digamos, en la estructura, en el diseño normativo, le abren la pata a la seguridad. Eso permite que todos los dineros que habían sido dispuestos para el acuerdo de paz comienzan a ser utilizados para seguridad. Eso digamos que yo creo que hay que hacer una investigación sobre eso, pero creo que hacia allá va la cosa también. Profe, Elizabeth y los demás, ¿me puedo preguntar otra vez? Profe Irene, ¿qué participación han tenido la CBC y la CRC para el Cauca en la discusión de los PEDET? ¿Alguna injerencia, alguna experiencia recogida del manejo ambiental del territorio? Es decir, ¿han tenido alguna participación? No, en ninguno de los procesos que nosotros hemos acompañado en la construcción municipal de los PEDETs a nivel municipal, en ninguna ha participado. No te sé decir si en la reunión que hubo para la consolidación a nivel regional, Alto Patía, Norte del Cauca, participaron, porque esa fue una reunión de 500 personas donde había muchos funcionarios públicos, es posible que ahí estuvieran, pero lo que sí es cierto es que no ha sido o sea, si estuvieron ahí para firmar la lista de asistencia.
Con todo respeto. Voy a parar porque tengo que conectar a mi hijo a su clase virtual y ya regreso. Gracias, profe.
Hola, estoy de vuelta. Hola Irene, aquí esperándote. Vale. Algunas personas se fueron, pero estamos como para contigo para ir cerrando como tu reflexión. Ok. ¿Tú terminaste la respuesta a la segunda intervención de Germán? Sí, ¿Te quedó algo sí. como pendiente? Ok. Irene, yo quería hacerte también como pregunta, comentario, para que nos des un poco más de contexto. Como te dije al principio, en la universidad hicimos esta, digamos, pedagogía para que el estudiantado comprendiera un poco más en qué consistían los acuerdos de paz en su momento. Después tuvimos como un gran silencio frente a la implementación, justamente por lo que decías al principio y lo que nos has expuesto hoy, porque realmente se ha dado una no implementación. Pero nos quedábamos con la inquietud de si no estar narrando, no estar contando las cosas positivas que también están pasando, donde la implementación se ha dado más por la actitud decidida del propio campesinado, de distintos sectores de de reincorporados o de reinsertados que han realmente hecho una apuesta por la paz pese a las condiciones tan adversas justamente del campo. Entonces no ahí está registrando esto que sí está pasando, le hacía eco a una desilusión frente al proceso y al acuerdo de paz, ¿no? O sea, como que terminábamos como contribuyendo con ese silencio, contribuyendo al descrédito, digamos, del acuerdo de paz. Y siempre nos queda la inquietud de cómo se puede presentar mucho más, socializar mucho más, contar mucho más lo que sí está pasando. Pero no sé, tú que estás más en campo, ¿cómo lo ves? Sí, Hay un a ver, descrédito en general, ¿no? Es un momento muy desesperanzador. Entonces, ¿cómo contribuir a que un escenario tan complejo y polarizado, seguir apostando? Porque efectivamente era lo pertinente haber hecho este sí, acuerdo. yo creo que hay como varios elementos ahí. O sea, lo primero es que yo creo que eh, los medios de comunicación se han centrado en mostrar muchas de las cosas que sí están pasando. También porque les sirve, ¿ves? Entonces yo, por ejemplo, leo mucho en El Espectador, las guerrilleras hicieron la ropa de moda para no sé quién desfile. La cerveza, la roja, llegó a Bogotá al festival no sé qué. Eh, el café de exportación La Esperanza logra ser catalogado en no sé qué de la cata de café. El rafting sí, o sea, esas cosas se leen. Ahora, ¿qué es para mí el peligro de que eso sea lo que estemos mostrando? Que el gobierno ha utilizado eso para, no solo eso, sino también, por ejemplo, las listas de asistencia de todo el proceso de participación cooptado que ha realizado y utiliza eso para decir que sí hay cumplimiento o que hay cumplimiento con retraso, pero que sí se ha avanzado. Miren que de las cosas más simpáticas es que en términos de el cumplimiento que el gobierno muestra, habla, por ejemplo, de que hay un gran avance, y eso también salió en prensa, de que hay un gran avance en el fondo de tierras. Y cuando uno va a ver, el avance que hubo fue en la contabilización de la tierra, pero 0 hectáreas alocadas. ¿Cómo se llama eso en español? 0 hectáreas tituladas. Entonces, claro, hay avance en contar, el avance es de papel, ¿sí? Ese es el tema, el avance es de papel. Entonces, tienes razón, o sea, hay gente que frente al vaso, la pregunta es si el vaso está medio vacío o medio lleno. Yo prefiero decir que el vaso está medio vacío o requete vacío en este caso, no para desconocer los esfuerzos que están haciendo las comunidades, no para desconocer los procesos de defensa de la tierra y de la paz que ellos están hoy todavía haciendo, sino porque creo que es muy importante ponerle argumentadamente
digamos, muy bien documentado el contexto del no cumplimiento al gobierno. O sea, para mí este tipo de datos son unos datos que buscan mostrar que lo que el gobierno está diciendo no es cierto. ¿Sí? Y eso sí me parece muy importante decirlo porque a nivel internacional se ha generado como es como una cosa increíble y es que se cree que sí, se cree que porque se firmó el acuerdo entonces sí hay avances, se cree que porque Duque va a Naciones Unidas a venderse como el defensor de los páramos, entonces no hay procesos, ¿sí? Y yo creo que todo eso es un problema que nos corresponde y desde la academia, digamos, el rol que yo me he impuesto, digamos, es un poco estar ahí a la pata y poder mostrar cómo el Estado colombiano lo que está haciendo es, eh, digamos, reproduciendo una misma relación del poder colonial en el caso del acuerdo de paz. Entonces, celebro que haya otros que estén ahí hablando más de cómo hay ciertos emprendimientos de los excombatientes, pero yo prefiero, por ejemplo, mostrar cómo el Café La Esperanza aquí en Buenos Aires tiene enormes problemas precisamente porque no tiene tierra para ser cultivada, cómo los excombatientes en el caso de la Elvira se metieron a un préstamo para sembrar ají y quedaron viendo un chispero porque la productividad, digamos, la productividad que les dio el ají no fue suficiente ni siquiera para pagar el préstamo y eso que no les toca comprar la tierra, como ninguno de los excombatientes al momento ha sido entregada una sola hectárea de tierra en propiedad, como los campesinos que acompañaron hoy todavía no tienen formalizadas sus zonas de reserva campesina. O sea, para mí es importante como seguir documentando cómo, o sea, la desilusión, no desde el silencio, sino desde digamos, una actividad rigurosa de qué es lo que está fallando y por qué. Creo que si no hacemos este ejercicio, corremos el riesgo de que, como ha pasado en previos diálogos de paz que han fracasado, nos quedamos como en el espíritu celebratorio y luego vuelve y nos pasa lo mismo. Entonces, mi compromiso es registrar para que no vuelva a pasar cuando tengamos un nuevo impulso de construcción de paz. Gracias, Irene. Aquí Germán agrega además algo también, sí, lo que ya sabe, las reservas campesinas de Pradera y Florida no están operando aún. Sí, es un panorama muy desesperanzador, realista, ¿no? Pues es Sí, lo que está pasando, efectivamente. y eso que la de Pradera es de las más avanzadas en términos de su Mm, proceso de legalización. Todas son reservas campesinas de hecho, ¿no? Entonces ellos, o sea, ellos se organizan, colectivamente operan como tal, pero pues el gobierno no legaliza nada y es que no es en su ujú. interés, parece, ¿no? Y para mí sí es muy importante seguir poniendo, o sea, sin desconocer que hay un esfuerzo tremendo de las zonas de reserva campesina, de hecho, en Corinto, Miranda, Florida, Pradera, sin desconocer eso, mostrar que lo que está haciendo el gobierno son poner más barreras burocráticas para que se consoliden esos procesos organizativos y de acceso a la tierra y por el otro lado favoreciendo el capital foráneo, por ejemplo, canadiense en el caso de la marihuana medicinal. Entonces ahí tenemos, o sea, sí hay un gobierno, ¿sí? El gobierno sí opera para Sí. ciertas cosas, sí está generando licencias como un berraco, pero las licencias no están favoreciendo al campesinado, una vez más. Entonces, Ujú. aquí esto incluso se puede pensar que esta reforma rural integral puede ser reversiva a los derechos del campesinado y ese es el tipo de, digamos, de alerta que uno tiene que generar, creo yo. Ujú. Bien, Irene, muchísimas gracias. Germán preguntaba por interno si la presentación que hiciste hoy en PowerPoint tú la puedes compartir. Sí, se las comparto. ¿Te la mando a ti, Sí, Elizabeth? sí, por favor. Yo la comparto con quien Vale, la solicite. Irene, listo. muchísimas gracias. No sé si haya algún otro comentario o otra pregunta de parte de los asistentes que quedan hasta esta hora. Si no es así, entonces te agradecemos muchísimo de nuevo por este espacio, por esta ilustración que nos has dado y por abrir la reflexión de la sostenibilidad hacia lo que no está pasando con el acuerdo de paz.
Vale, muchísimas gracias a ustedes. Espero no haberlos dejado muy deprimidos. Creo que también es Bastante. importante. Normal. ¿Sabes Una qué? dosis de realismo. Una dosis de Sí, realismo. Dime, dime. sí, y yo creo que también el realismo puede ser un motor de acción, ¿sí? O sea, así lo veo yo. O sea, ver que todo esto está yéndose para otro lado, pues quiere decir también que tenemos mucho por hacer y que no podemos confiarnos, quedarnos manicruzados, sino Ujú, que tenemos un compromiso también con retomar las riendas de lo que podría ser la paz en Colombia. ujú. Vale, muchísimas gracias. Y también lo que presentaste, bueno, en toda tu presentación, la relación directa de la academia. O sea, es un ejercicio académico de investigación donde hay que registrar lo que está pasando. Me parece Sí, también bastante pertinente. Vale. bueno. Muchísimas gracias, Irene. Un abrazo muy Vale, grande gracias a y todos. seguimos en Gracias a contacto en Germán por las conversación. preguntas. No, a usted, profe, Bueno, muchísimas tengan todos, gracias. todas muy buen día. Chao. Buena tarde a todos. Buena tarde, hasta Buenas luego. tardes. Muchas Chao, gracias. chao.